Hola muchachos, espero se encuentren bien. Vamos a hablar un poco de la ley de Coulomb. A fines de los siglos XVIII, XIX, fundamentalmente físicos como Hilbert, Gray, Coulomb comienzan a darle un poco de más seriedad a los estudios de los fenómenos eléctricos. Se empiezan a estudiar con seriedad, con profundidad y ya con fundamentos y sustentos matemáticos, experimentando fenómenos eléctricos. Particularmente Coulomb, a fines del siglo XVIII, analiza, utilizando una balanza de torsión de su propia invención, una balanza muy sensible que permitía medir pequeñísimas fuerzas, analiza la interacción entre cargas eléctricas. Básicamente una balanza de torsión era como un hilito cual colgaba, tipo una cosa así, ¿sí? Aquí había unos cuerpitos que él cargaba y después le acercaba otros cuerpitos, y al acercarle eso, las cargas en los cuerpos se atraían o rechazaban, haciendo que esto girara en un sentido o en el otro, y a través de los ángulos de giro se podía determinar la fuerza de interacción entre esos cuerpos con cargas muy pequeñas. Esto básicamente es un hilo del que cuelga algo muy livianito, equilibrado, ¿sí? Y que simplemente acercando un cuerpo cargado, debido a la atracción o repulsión entre esas cargas, se producía un giro. Eso es una balanza de torsión, inventada por el señor Charles Coulomb a fines en el siglo XVIII. Entonces, sabemos que las cargas eléctricas de igual signo tienden a rechazarse, a repelerse por una fuerza de naturaleza eléctrica que llamamos fuerza eléctrica. Si son de igual signo, se repele. Y si son de diferente signo, se atraen. El señor Coulomb se dedica a tratar de ver qué relación hay entre las cargas, las distancias, ¿sí?, de esa fuerza de naturaleza eléctrica. Hasta este momento, la fuerza surge de la interacción entre los cuerpos. Todavía no aparece aquí el concepto de campo eléctrico. Así que entonces las fuerzas aparecen porque las cargas interactúan entre sí, atrayéndose o rechazándose. Entonces, Coulomb llega a una conclusión bastante, si se quiere, razonable, o sea, intuitiva, ¿no? Llega a la conclusión de que esas fuerzas de interacción eléctrica son directamente proporcionales a las cargas. Es decir, cuanto mayor son las cargas, mayor es la fuerza, y cuanto menor son las cargas, menor es la fuerza. En una relación directa, que es un poco más que eso. Una relación directa implica que si una carga se duplica, la fuerza se duplica. Si una carga se triplica, la fuerza se triplica. Si una carga se hace la mitad, la fuerza se hace la mitad. Eso es una relación directa. La fuerza cambia en la misma proporción que cambian las cargas, ¿sí? Entonces, le va dando forma a la ecuación matemática que le permite calcular la carga. Dice, bueno, la fuerza esa es directamente proporcional al producto de las cargas, observa él, ¿sí? ¿Por qué? Porque si duplicaba una fuerza y triplicaba la otra, si duplicaba una carga y triplicaba la otra carga, observó que la fuerza no se hacía 5 veces, 3 y 2, 5 veces más grande, se hacía 3 por 2, 6 veces más grande. Entonces llega a la conclusión de que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas, ¿sí? Quiere decir, repito, que si una carga se duplica y la otra se triplica, la fuerza 3 por 2 se hace 6 veces más grande, no 5, o sea que no es una suma de cargas, sino un producto de cargas, por un lado. Y por otro lado, observó que si la distancia cambiaba, si la distancia aumentaba, la fuerza disminuía, lo cual también es bastante intuitivo, ¿no? Cuanto mayor es la distancia entre las cargas,
menor es la fuerza, y al revés, cuanto menor es la distancia entre las cargas, mayor es la fuerza. Quiere decir que hay entre la fuerza y la distancia una relación de tipo inversa. Cuando la distancia aumenta, la fuerza se achica. Entonces esa distancia tiene que venir aquí abajo dividiendo. Pero, midiendo a través de su balancita de torsión, Coulomb descubre algo que ya no es tan intuitivo. Descubre que cuando la distancia se hace el doble, la fuerza no se hacía la mitad, la fuerza se hacía 4 veces más chica. Que cuando la distancia se hacía el triple, la fuerza no se hacía 1/3, se hacía 9 veces más chica. Entonces concluye que depende de la distancia al cuadrado, es decir, que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Entonces agregó esta constante, y esta constante, como siempre, depende del tipo de medio que rodea a las cargas. Es decir, siendo aire tiene un valor, que es el que usamos nosotros habitualmente en los ejercicios, pero si esas cargas están inmersas en otro material, como ejemplo inmersas en aceite, inmersas en agua, esta constante cambia, ¿sí? Entonces, esta es la expresión para la ley de Coulomb, es decir, para determinar la fuerza de interacción eléctrica entre dos cargas en reposo. ¿No? ¿Queda claro entonces? A través de esta ecuación vamos a poder calcular la fuerza eléctrica entre dos cargas que están en reposo. Esta constante, ¿sí?, es 1 sobre 4pi epsilon 0, siendo epsilon 0 la constante, como ya vimos, constante de permitividad eléctrica del vacío, que ya la hemos usado en varios ejercicios, ¿no? Epsilon 0, 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Y recuerden que esa constante, haciendo esta cuenta, 1 sobre 4pi epsilon 0, nos queda aproximadamente de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que es la que vamos a usar en los ejercicios habitualmente. ¿Tá? Y eso es básicamente la ley de Coulomb, ¿sí? Así que ahora vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo funciona, cómo aplicamos esto a la interacción eléctrica entre cargas. Esto, el que tiene fresco el curso de cuarto, ya lo vio en cuarto, así que nosotros esto lo vamos a ver un poco medio rapidito para pasar luego a otros temas de campo eléctrico. Vamos al primer ejercicio entonces. Tenemos 3 cargas. Vamos a poner con colores. La carguita 1, positiva. Una carguita 2, negativa. Y una carguita 3, también negativa. ¿Sí? Esta distancia son 20 centímetros y esta distancia 10 centímetros. ¿Sí? Y queremos hallar, determine la fuerza eléctrica sobre Q3. ¿Sí? Vamos a hallar la fuerza eléctrica sobre Q3. Bien, entonces analizamos así. Sobre Q3 va a haber dos fuerzas, es decir, porque Q3 interactúa con Q2, pero también interactúa con Q1 que esté más lejos, no importa. Q1 le va a ejercer su fuerza a Q3 y Q2 también le va a ejercer su fuerza a Q3. Es decir, sobre Q3, que es la que yo estoy analizando, va a haber dos fuerzas. Una es la fuerza que la 1 le hace a la 3, es decir, ignora la 2, y digo, bueno, la 3, que es la que yo estoy analizando, la que vamos a mover, como siempre movemos el punto de la carga que analizamos. Igual que en campo eléctrico, movemos la carga que está en el punto donde estoy analizando el campo eléctrico. Acá lo mismo, si yo quiero la fuerza sobre Q3, analizaré y moveré a Q3. Q3, ¿para dónde va a querer moverse por culpa de Q1? Pues cargas de diferentes signos se atraen, así que Q3 no va a querer alejarse de Q1, va a querer acercarse hacia Q1. Quiere decir que entonces yo voy a tener una fuerza negra
la fuerza que la 1 le hace a la 3. ¿Sí? Ahora tapo Q1 y analizo lo que va a suceder con Q2. Es decir, ¿qué va a hacer siempre Q3, que es la que analizo? ¿Qué va a querer hacer Q3 por culpa de Q2? ¿Va a querer acercarse a Q2 o alejarse? Cargas del mismo signo se repelen, así que Q3 va a querer alejarse de Q2. Es decir, también sobre Q3 voy a tener una fuerza azul hacia el otro lado. Fuerza 2, 3. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tendremos que calcular la fuerza entre la 1 y la 3, luego la fuerza entre la 2 y la 3, y luego para hallar una fuerza neta tendremos que restarlas porque son vectores que quedaron en sentidos contrarios, y ahí ya voy a obtener la fuerza sobre Q3. Vamos a suponer que Q1, vale 9,0 microcoulombs, que Q2, estos son los valores absolutos, recuerden que tienen los signos ahí, que Q2 vale 4,0 microcoulombs y que Q3 vale 2,0 microcoulombs. Entonces la calculamos. Fuerza 1, 3. Es decir, de la 1 a la 3. Cuidado. Entonces va la constante 9 por 10 a la 9, que va siempre. ¿Sí? Por la carga 1, por la carga 3, dividido la distancia al cuadrado, entre ellas dos, entre la 1 y la 3. La 2 hago de cuenta que no existe, porque yo estoy analizando la fuerza 1, 3. ¿Ah? Entonces esto es 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que vale 9,0 por 10 a la menos 6, no se olviden de los prefijos, cambiar, por Q3, que vale 2,0 por 10 a la menos 6, dividido la distancia que hay desde la 1 a la 3, que son 20 y 10, en total 30 centímetros. Cuidado, 20 hasta aquí, más 10 más, de la 1 a la 3 son 30 centímetros. Esos errores son muy comunes, así que tengan cuidado. Entonces, aquí debajo nos queda sobre 0,30 al cuadrado. Muy bien, para hacer ese cuenta, me olvidé traer la calculadora, así que vamos a intentar hacer esto mentalmente. Esto aquí nos queda 9 por 9, 81. 81 por 2 nos da 162. 9 menos 6 menos 6 menos 3. O sea que arriba nos quedaría 162 por 10 a la menos 3. Dividido 0,3 al cuadrado, que es 0,09. ¿Sí? Entonces 162 dividido 0,09 nos va a dar 162 dividido 9 da 18, o sea que esto da 1,8 newtons. ¿Sí? Porque 162 dividido 9 da 18, como son dos lugares, ¿sí? Nos quedan 1800 por 10 a la menos 3, 1,8. Pero vamos a buscar la calculadora por las dudas. Muy bien, aquí estamos, veamos. 9 exponente 9 por 9 exponente menos 6 por 2 exponente menos 6
dividido 0,3 al cuadrado. Ya tenemos los 1,8 newtons. Por suerte no me falló. Del mismo modo calculamos la fuerza 2,3. Fuerza 2,3 igual 9 por 10 a la 9 por Q2 por Q3 dividido la distancia entre ellas dos al cuadrado. Y ahí tenemos 9 por 10 a la 9 por Q2, que es 4,0 por 10 a la menos 6, por Q3, que es 2,0 por 10 a la menos 6, dividido la distancia entre ellas dos, que es 0,10, entre la 2 y la 3, 0,10 metros. Muy bien, y aquí tenemos 9 por 4, 36, 36 por 2, 72 por 10 a la menos 3, dividido 0,01, que es 0,1 al cuadrado. O sea que esto va a dar 7,2 newtons, porque queda 72 dividido 1, que es 72, como son dos lugares, 7200, como es a la menos 3, corro 3 lugares, me quedan 7,2 newtons. Así que entonces, la fuerza 1,3 es 1,8 y esta es 7,2. Quiere decir que voy a tener una fuerza neta hacia el lado de la de 7,2, de la más grande, la fuerza sobre la carga rojita. Entonces la fuerza neta va a ser hacia allá. La dibujo un poco más cortita porque es la resta de las dos. No lo estoy haciendo a escala, pero más o menos. Igual veo que esta la hice un poquito más chica, esta un poquito más grande. Y la fuerza neta más chica que cualquiera de ellas porque es la resta. Más chica que esta en realidad porque es un poquito más grande que esta. Y queda, lo importante es que quede dibujada hacia el lado de la mayor. Y su valor, el valor de la fuerza neta, se halla restando la mayor, en este va restando cualquiera, lo importante es que sepa para dónde queda. Pero normalmente hagan así, no se entreveran, la más grande menos la más chica, o sea, en este caso la fuerza neta va a ser 7,2 menos 1,8 igual 5,4 newtons. Pronta la fuerza neta sobre Q3. Bárbaro. Les puedo quedar a ustedes para practicar. Haya la fuerza neta sobre Q1 y sobre Q2. O sea que esto les queda como tarea. Esta sería la parte A. Parte B, determinar fuerza neta sobre Q1. Y parte C, determinar fuerza neta sobre Q2. Ahora vamos a hacer otra situación. Tenemos una carga positiva aquí, otra carga positiva por aquí, y derechito aquí debajo tenemos una carga negativa. Esta distancia vamos a suponer que son 2,0 centímetros y esta distancia vamos a suponer que es 1,0 centímetros, no está hecho a escala. La carga 1, la carga 3 y la carga 2. ¿Sí? Q1 va a ser 5,0 nanocoulombs. Q2 va a ser 4,0 nanocoulombs y Q3 va a ser 2,0 nanocoulombs. Y tenemos que hallar la fuerza sobre Q2. Entonces, sobre Q2 va a haber dos fuerzas. La fuerza que la 1 le hace a la 2 y la fuerza que la 3 le hace a la 2. ¿Sí? La fuerza que la 1 le hace a la 2, como siempre razonamos, es para dónde se va a mover, en este caso Q2, que es la que estoy analizando. Yo quiero fuerza sobre Q2, a la que se mueve Q2. Q2 se va a querer alejar de Q1 porque se repele con Q1. Así que voy a tener una fuerza azul hacia allá, que va a ser la fuerza de la 1 a la 2. O entre la 1 y la 2, mejor dicho. ¿Sí?
Y Q3 también le hace su fuerza a Q2. Y como Q2 es positiva, se va a querer venir hacia Q3. Es decir, Q2 no se va a querer alejar de Q3, se va a venir hacia ella. O sea que voy a tener una fuerza negra hacia abajo, que va a ser la fuerza 2,3. Entonces, evidentemente, después aquí, para hallar la fuerza neta, no voy a poder sumar porque los vectores no quedaron en el mismo sentido. No voy a poder restar porque los vectores no quedaron en sentido contrario. Como ya vimos en campo eléctrico, para hallar la fuerza neta aquí, tendremos que hallar la resultante. Por ejemplo, aquí por la regla del paralelogramo, obtenemos aquí la fuerza neta, que es esta que queda aquí al medio. ¿Sí? La fuerza neta. Y para hallar esa fuerza neta tendré que calcular primero la fuerza 1,2 y la fuerza 3,2. Así que calculamos por aquí la fuerza 1,2. (9 por 10 a la 9) por la carga 1, que vale 5,0 por 10 a la menos 9, Q1, estoy haciendo la fuerza entre la 1 y la 2, así que Q1 y Q2. A mí me gusta poner así para que se sepa entre qué dos carguitas es. 1, 2, ¿sí? 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a las 9 por 4 por 10 a la menos 9, dividido la distancia entre ellas al cuadrado, que es 2,0, mejor en metros, 0,02 al cuadrado. 2 centímetros pasa al cuadrado. Recuerden que tiene que estar en metros. Entonces hacemos esta cuenta. Tenemos 9 por 5, 45. 45 por 2 es 90, así que por 4 es 180. 9 y menos 9, estos se van, así que me queda un solo menos 9. O sea que esto nos queda arriba 180 por 10 a la menos 9. Repito, 9 por 5, 45, por 4, 180. 9 menos 9, se suman estos exponentes, así que anulo este con este, me queda uno solo. Y debajo nos queda 4,0 por 10 a la menos 4. De 0,02 al cuadrado, 2 por 2, 4, y son 4 lugares, después 4 lugares la coma, porque 0,2 son 2 lugares, y como estoy multiplicando por son 4 lugares, así que me queda 4,0 por 10 a la menos 4. De correr la coma, 4 lugares. 180 dividido 4 es 45. Recuerden que al exponente de arriba se le resta el de abajo, así que nos quedaría 45 por 10 a la menos 9 menos 4. Al de arriba, que es menos 9, le tengo que restar el de abajo, que es menos 4. Y eso nos quedaría 45 por 10 a la menos 5 newtons, que podemos verificar con la calculadora. Tal vez nos dé 4,5 por 10 a la menos 6, probablemente nos dé en la calculadora. Vamos a ver, que es lo mismo. Así que tenemos 9 exponente 9 por 5 exponente menos 9 por 4 exponente menos 9. ¿Ven cómo va quedando? Recuerden que el por 10 no va. Dividido 0,02. Aquí yo no puse el 0, poniendo el punto ya me queda el 0. Vieron que no está el 0 aquí, es lo mismo. Al cuadrado x a la 2 es igual, ¿no? Que tampoco tengo que hacer cuenta. Así que por lo tanto aprieto la tecla NG y nos quedó 450 por 10 a la menos 6, está bien, que es lo mismo que 45 por 10 a la menos 5. Dije macho, le dije 4,5 por 10 a la menos 4, dije 4,5 por 10 a la menos 6. Así que la calculadora nos va a dar 450 por 10 a la menos 6 newtons, que es lo mismo que 45 por 10 a la menos 5, porque corro a un lugar la coma. Si corro a un lugar la coma, tengo que avisarle a este menos 6 que moví, si corro a un lugar la coma, repito, tengo que avisarle a este menos 5, a este menos 6, que corrí un lugar la coma para llegar al 45. Entonces el menos 6 pasa a ser menos 5 porque corrí un lugar la coma aquí. Ya tenemos la fuerza 1,2. Ahora del mismo modo hallaremos la fuerza 3,2. La fuerza 3,2 va a ser 9 por 10 a la 9 por
2 por Q3, perdón, que es 2,0 por 10 a la menos 9, por Q2, que es 4,0 por 10 a la menos 9, sobre la distancia entre ellas, que es 1 centímetro. 1 centímetro es 0,01 metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 9 por 2, 18. 18 por 4 es 2 veces 18 por 2. 18 por 2 es 36. 36 por 2 es 72. Así que esto acá arriba nos queda 72 por 10 a la menos 9. Porque 9 y 9 se van, nos queda un solo 9. Dividido 0,01, que es 1,0 por 10 a la menos 4. Vale decir que esto da 72 por 10 a la menos 5 newtons, por la misma razón que vimos aquí arriba. Así que ya tenemos una fuerza 72 por 10 a la menos 5, la fuerza negra, la que va hacia abajo, la de atracción con la carga 3, y otra fuerza es 45 por 10 a la menos 5. Entonces ahora vamos a hallar la fuerza neta. Para hallar la fuerza neta, en este caso, ¿sí? En este caso, si nosotros observamos, es un triángulo rectángulo, esto sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo, la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Pero no siempre los ángulos entre estas dos fuerzas van a ser de 90 grados, no siempre me va a quedar un triángulo rectángulo, así que vamos a ver otra cosa nueva aquí. Vamos a aplicar acá el teorema del coseno. Yo estoy sumando la fuerza 1 con la fuerza 2, que en este caso especial forman entre sí un ángulo alfa, que en este caso es 90 grados. Pero vamos a suponer que ese ángulo hoy o mañana no va a ser de 90 grados, así que vamos a aprender un procedimiento que nos va a permitir resolver esta fuerza del medio, sea cual sea el ángulo entre ellas, que no puedo hacerlo por Pitágoras. Por Pitágoras solo puedo hacerlo cuando el ángulo entre los dos es 90 grados, de manera que aquí nos queda un triángulo rectángulo. Repito, no siempre va a suceder eso. Si el ángulo no es de 90 grados, se hace lo que vamos a hacer ahora. Aplicaremos el teorema del coseno. Teorema del coseno. El teorema del coseno nos sirve para hallar la resultante de dos vectores cualquiera concurrentes que forman cualquier ángulo entre ellos. Repito, cualquier ángulo entre ellos. Incluso lo he probado con 0 y 180, aunque no tiene mucho sentido hacerlo con esos ángulos, porque uno sabe que con 0 suma y con 180 resta. Pero en este caso sería así: fuerza neta, que en este caso sería la resultante en el teorema del coseno, sea cual sea la del medio, se va a hallar de esta manera. En este caso la que está al medio es la fuerza neta, pero nosotros ya vimos este procedimiento el año pasado en quinto para sumar cantidades de movimiento, por ejemplo en los ejercicios de choque. El vector, o los ejercicios de fuerza, para hallar este vector del medio, sea cual sea, repito, en este caso es la fuerza neta, ¿sí? Va a ser la fuerza 1, 2 al cuadrado, ¿sí? Ahora les explico un poco mejor, más la fuerza 3, 2 al cuadrado, más 2 por la fuerza 1, 2 por la fuerza 3, 2 por el coseno del ángulo entre ellas, y todo esto la raíz cuadrada. Ustedes dicen, esto qué difícil. No es tan difícil, es analizarlo un poquitín. Estos dos que están aquí son los que forman el paralelogramo que se va a formar acá. Recuerden que estoy aplicando la regla del paralelogramo. Acá hay un paralelogramo. Esto es paralelo a esto y esto es paralelo a esto. Eso es un paralelogramo. No siempre los paralelogramas van a ser, como en este caso, un cuadrado, un rectángulo. Puede ser un paralelogramo tipo, un paralelogramo de otra especie. Pero si los lados son paralelos, no dejan de ser paralelos. El del medio es el que queda fuera de la raíz, la resultante. Y los que quedan dentro de la raíz son los dos lados que forman el paralelo, vamos a decir, la figura, el paralelogramo. ¿De acuerdo? Así que en este caso entonces, alfa, es el ángulo entre los dos que estoy sumando. Estoy sumando estos dos, en este caso
Estoy sumando estos dos, en este caso el ángulo es de 90 grados. ¿Ah? Así que la fuerza 1, 2 era 45 por 10 a la menos 5, la otra era 72 por 10 a la menos 5. Muy bien. Así que esto va a ser 45 por 10 a la menos 5 más 72 por 10 a la menos 5. Ojo que esto va al cuadrado y esto también va al cuadrado, más 2 por 45 por 10 a la menos 5 por 72 por 10 a la menos 5 por el coseno, en este caso, de 90. Y todo este lío lleva a la raíz cuadrada. Y aquí nos queda la fuerza neta. Luego de hacer todo esto, sacaremos el valor de la fuerza neta. Que recuerden que la fuerza neta, si este lado vale 45 y si este lado vale 72, este de aquí se ve un poquito más grande que este, hace que va a ser más grande que 72, pero nunca puede ser igual a la suma de los otros dos lados. El tercer lado no puede ser igual a la suma de estos otros dos, por lo tanto, este va a ser más grande que el más grande, o sea, más grande que 72, pero más chico que 117, que es la suma que da 72 más 45, o sea que va a estar entre 72 y 117 por 10 a la menos 5. Muy bien, veamos cómo hacemos esto. Aquí es importante saber usar la calculadora. Recuerden que el coseno de 90 es 0, así que en este caso todo esto da 0. Entonces, en este caso, queda Pitágoras. Queda simplemente la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, como que dice, sería un caso particular del teorema del coseno cuando el ángulo es de 90 grados. ¿Ah? Muy bien, hagamos esto. Para hacer esto, ustedes que normalmente hacen las cosas como la ven, es decir, si ven una raíz van a poner la raíz. Bueno, ojo, si ponen la raíz tienen que abrir un paréntesis y ponen 45 exponente menos 5 al cuadrado. No precisa que le pongan paréntesis a ese. La calculadora ya hace 45 menos 5 a la menos 5, lo hace al cuadrado. Más 72 exponente a la menos 5. Vean que yo no he puesto ningún otro paréntesis. Al cuadrado. Ahí cierran el paréntesis. Ustedes están pidiendo a la calculadora que le haga la raíz cuadrada de todo eso. Si ustedes ponen raíz y no ponen el paréntesis, solo les va a hacer la raíz cuadrada de esta primera parte y les va a dar mal resultado. Aprieto el igual. Nos queda este número, apretamos el Engineer y obtenemos un 849 por 10 a la menos 6. 849 por 10 a la menos 6, que aproximándolo, estoy trabajando con dos cifras significativas, así que esto aquí quedaría primero 84,9 por 10 a la menos 5. Porque corrí la coma a un lugar, así que le tengo que avisar a este que corrí la coma a un lugar para aquí, agrandándolo. Agrandar un número negativo, si yo achico este, tengo que agrandar el exponente. Así que si yo tenía 849 y corrí la coma para acá para dejar 84,9, achiqué este número. Si achico este número, tengo que agrandar el exponente para que el número siga siendo igual. ¿Cómo agrando un número negativo? Pues achicándolo, achicando su valor. Entonces ahí, un lugar menos 5, lo agrandé 10 veces. Y esto lo aproximamos, esto acá es igual, y este lo aproximamos a 85 por 10 a la menos 5 newton, y esta es nuestra fuerza neta. 85 por 10 a la menos 5 newtons, como decíamos, más que 72, que era la más grande de las dos que estaba sumando, ¿sí? Pero menos que 117, que es la suma. Otra forma que tienen de hacer esto, ¿sí?, es dibujar a escala, es decir, dibujan de 4,5 centímetros por ejemplo, estableciendo la escala 1 centímetro 10, si es 45 hacen 1 centímetro 10, o sea que este les queda de 4 centímetros y medio, este para abajo les quedaría de 7,2 centímetros porque es 72, entonces todo el medio van a ver que les va a quedar de 8,5. La ventaja de eso es que ya les da, al hacerlo a escala, ya les da el ángulo, no tienen que calcularlo como ahora, que para hallar este angulito vamos a plantear tangente. La tangente de ese angulito sería el cateto opuesto, que es la fuerza 3,2
sobre el cateto adyacente, que es la fuerza 1,2. Esto trabajar con 3 colores es un enredijo. Fuerza 3,2, 72 sobre fuerza 1,2, 45. Y ya aquí también podemos predecir el ángulo. Fíjense que este lado es más chico que este. Si yo dibujara esto a escala, un poquito más a escala, sin usar escala, ¿no? Tendría, ponerle 45 acá, y este va a ser un poquito más largo, porque es 72, ¿sí? Entonces, yo ya sé que el ángulo de la fuerza neta, este ángulo, tiene que darme más de 45, porque este es más largo que este. Entonces la fuerza neta tiende hacia el lado del más grande, así que este ángulo va a ser más que 45. Vamos a ver si es cierto. Hacemos 72 dividido 45, y eso nos da 1,6. Eso es, cuidado, la tangente del ángulo. Yo tengo que encontrar el ángulo. Si tengo que encontrar el ángulo, tengo ese número en pantalla, no aprieto tangente, porque eso ya es la tangente. Aprieto Shift tangente, es igual 57,99, 58 grados. Entonces saco una flechita y establezco que el ángulo beta quedó de aproximadamente 58 grados, como predijimos. Este ángulo tenía que ser más de 45, es 58 grados, y con eso queda el ejercicio pronto, porque establecemos el módulo por un lado de la fuerza neta, 85 por 10 a la menos 5, y también establecimos la dirección y el sentido de esa fuerza neta, que es un vector, y por lo tanto tiene que tener todas las características, ¿sí? Bueno, y esto sería todo. Que se divierta, como siempre. La idea es que esto les quede como modelo, pásenlo al cuaderno si les queda como ejemplo para futuros trabajos. Que tengan buena jornada y buen comienzo de semana. Nos vemos. Chao.